Delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano. Que la paz de Dios esté con todos ustedes, hermanos. Paz a vos. Tomen su lugar, por favor. Delante de las canas, así dice la Biblia, te levantarás. Quiero platicar un poquito con ustedes sobre los ancianos. Estaba trayendo a colación la juventud de algunos hermanos. Todos fuimos jóvenes y es la época más hermosa, pero creo yo que donde más se cometen errores. Los errores repercuten a veces de manera muy fuerte, pero a veces son errores que se pueden corregir. La etapa de senectud, digamos, de llegar a un anciano, es obligada para la mayoría de nosotros. Solamente que lleguemos a descansar, no vamos a llegar a la edad anciana. Por eso es importante que nosotros pensemos sobre esta etapa. Hace algún tiempo yo visitaba a un anciano, me quedaba con él. Ya él tenía casi los 100 años. Un día que llegué, yo lo vi cerca del baño, lo estaba aseando con la mano. Yo soy muy remilgoso, hermanos, entonces cuando lo vi cerca de la taza, aseándolo con las manos, le dije, deje allí, y él me dijo, no, es que está muy sucio, algo así me dijo. Entonces yo llegaba con él, convivía con él, y en lo que él terminó, yo hice algo de comer y nos sentamos a la mesa. Dimos gracias a Dios. Cuando estábamos comiendo, yo vi que su brazo estaba sucio estaba mal, entonces yo sentí repulsión. ¿Por qué platico esto? Tal vez para muchos sea fuerte, pero es lo que vivimos con un anciano. Yo me paré de la mesa con toda tranquilidad porque se me hacía horrible decirle o salirme, y lo llevé con la mayor calma a que se cambiara, a que se aseara, y después regresamos a la mesa y seguimos comiendo. Para el anciano no pasó absolutamente nada, pero para mí fue un momento trascendente. Marcó mi vida. ¿Por qué? Porque cuando somos jóvenes, a todo le encontramos pretexto. Cuando llegamos a una edad madura, ya no vemos las cosas con esa misma visión. A veces nuestra mente está cerrada. Y es allí cuando nosotros como jóvenes tenemos que usar de paciencia con ese anciano. Alguna vez mi madre me decía que llegó allá a Río Blanco. Yo casi nací en Río Blanco. Y llegó una hermana ancianita y mi mamá se acercó y la hermana traía el fondo encima de la falda. Para muchos es cosa ridícula, o no sé cómo tomarlo, porque he visto jóvenes que no tienen el respeto suficiente. Mi mamá se acercó y la llevó al baño allí en Río Blanco y la ayudó a cambiar y salieron las dos. Cuando uno llega a la edad adulta y cuando es anciano ya cambia la visión, reitero, y es penoso y difícil. Todos estos hechos se van viviendo y uno a veces no sabe cómo actuar delante de eso. Vemos ancianos en la calle, vemos ancianos que son desechados por sus propios hijos. La Biblia nos marca una sola cosa,
delante del anciano tendrás respeto. No importa la situación, no importa qué es lo que esté sucediendo, tú debes de tener un respeto al anciano. En la actualidad, el anciano se debe de cuidar de los jóvenes. Es ridiculizado, es ofendido. En la iglesia muchos ancianos son humillados por jóvenes que se sienten saber mucho, que se sienten dueños, y a los ancianos los desechan. La Biblia no nos marca eso, hermanos. Nos marca que nosotros, con todas las deficiencias, con todos los problemas, con todo lo denigrante que pueda ser, tenemos que usar de sabiduría. El anciano es una parte importante en la sociedad. En la actualidad, los ancianos están siendo como, ¿cómo diré? ¿Qué palabra utilizaré? Están siendo desplazados por la juventud, por los que sí sirven. Y les ponen allí casas de ancianos, les dan atención, pero la sociedad es gobernada por jóvenes inexpertos, que conocen mucho pero que no saben absolutamente nada. Jóvenes que fueron a la universidad, no estoy peleado con el estudio, yo no estudié, pero no tengo nada contra el estudio. Hay que estudiar y hay que alcanzar los más altos grados, pero no humillando a la sabiduría que emana de Dios. Vamos a ver Proverbios capítulo 20, versículo 29. Es complicado este tema porque en teoría todos sabemos que es un anciano y cómo lo debemos de tratar, pero cuando el anciano empieza con sus necedades, cuando empieza a ser molesto, ya no es tan sencillo en un hogar. El joven o el adulto a veces ya no quiere batallar con él y lo lleva a un anciano, a un asilo, o simplemente le pone un rincón en la casa. Yo que sufro de sordera, entiendo a los ancianos cuando están allí, es que no oyen. O el anciano que ya se quedó sin vista, qué molesto es estarlo llevando. Ahorita precisamente que salí, venía caminando y veía a un joven, muy joven, con una ancianita y la llevaba y se paró en unos juegos, unos aparatos de ejercicio, y vi que se esperó allí hasta que terminó y la volvió a regresar. Qué bonito es ver cuando nosotros le honramos al anciano. Vamos a leer, les dije, Proverbios 20, 29. Y a propósito de eso, ya me falla también la vista, y todo nos empieza a fallar cuando llegamos a una edad ya madura. La gloria de los jóvenes es su fortaleza, y la hermosura de los viejos, la vejez. Es un letrero que está aquí abajo, pero si no me equivoco. Cuando somos jóvenes y que estamos educados por hombres de Dios, por padres cristianos, sabemos respetar a esos ancianos que ya no oyen, ya no ven, ya no sirven, pero sirvieron, y sirvieron bien porque yo estoy aquí. Pero cuando somos educados por gente insensata, nuestros mismos padres son los que desechan a esos inservibles. Los echan como un mueble viejo en un rincón y allí se mueren de pena. Yo recuerdo cuando mi abuelito vivía, él fue un buen zapatero. Llegué un día a la casa de ellos y me empezó a platicar cómo se armaba un zapato. Entonces a la semana siguiente llegué con un par de zapatos y le dije, abuelito, quiero que me los arregle. Mi padre casi me mataba y dice, oye, es que no ves que tu abuelo ya está cansado, ya no puede, ¿qué no te puedes comprar otros zapatos? Yo lo dejé que terminara, mi papá no era de la iglesia en ese entonces.
Al salir le dije, es que mi abuelito necesita estar haciendo algo. Mi abuelo en unos pocos días hizo los zapatos, les dio todo el esmero que pudo y me los entregó y yo le entregué el costo que iba a pagar en otro lado, claro, un poco más porque era mi amor. Y mi abuelito recibió ese dinero no porque necesitara, él ya era pensionado, todos mis primos están en Estados Unidos, le mandaban dinero, sin embargo él se sintió útil. La fuerza del joven es su juventud y la fuerza del adulto, del anciano, es su sabiduría. Las sociedades más avanzadas han ocupado como eje al anciano. Las sociedades más atrasadas desechan al anciano. No estoy hablando países que están avanzados tecnológicamente, no. Eso no es avance. Los países que más están al frente, como Israel, por ejemplo, tienen al anciano en un lugar especial. Japón tenía a sus ancianos en un lugar especial y otras sociedades. Sin embargo, la sociedad actual, con tristeza, ya el anciano no sirve. Se les da tal vez un lugar, pero no funciona porque ya no está cumpliendo con el parámetro que la sociedad pide. La sociedad tiene que producir, tiene que alcanzar los estándares que está pidiendo y el anciano ya no funciona. Cuando nosotros al anciano le empezamos a delegar, a quitar de su lugar, el anciano se muere. Este anciano que yo les platicaba vivía solo y un día llegó su hija y me dice, es que lo vamos a llevar y lo vamos a poner. Y le dije, si usted se lo lleva y no lo deja ir a la iglesia, lo va a matar. El peor error de una persona es esclavizar al anciano. Yo veo muchísimos casos donde se lleva a los padres y se les mete en un lugar donde a ellos no les gusta. Y el padre dice, bueno, lo que mi hijo me diga, pero el anciano empieza a morir. Yo no quiero presumir, ni mucho menos, pero yo estoy aquí en México, digo, vivo bien, gracias a Dios, pero una de las razones es que están mis padres aquí. Todos mis hermanos están en Estados Unidos. Y me dicen, vende todo y vente para acá, y ya no tiene nada que hacer allá. Y les digo, cuando mis papás quieran ir, con gusto. Mis papás no quieren salir del país. Y me lamento, hermanos, por muchas razones que yo quisiera disfrutar. Pero hasta el último día del suspiro de mis padres, voy a estar dándoles gusto a ellos. Vamos a leer Proverbios 19:20. Este tema es importante, la iglesia tiene que educarse al respeto a los ancianos. No se diga cuando son siervos de Dios. David decía, no levantaré mi mano contra el ungido de Jehová. No podemos dejar de lado el respeto que se le debe de tener a un anciano. Un anciano que está en presidio, que ha hecho muchos errores, aún así se le debe de respetar, porque su edad no es de balde. Dice Proverbios 19:20. El que maldice a su padre o a su madre, su lámpara será apagada en oscuridad. No, yo estoy leyendo 20:20, perdón. 19:20 dice, escucha el consejo y recibe la corrección para que seas sabio en tu vejez. ¿Sí le suena esto? Es un dicho vulgar que dice, el que no oye consejos. Ya está aquí, ese dicho que usted conoció allá en la calle, está aquí hace miles de años. El que no oye consejos, no llega a bien. Nosotros como jóvenes, me considero todavía en la edad madura, joven, no tan joven como mi hermano,
tenemos que tener en cuenta que si no ponemos atención en el cuidado de nuestros hermanos mayores, de la gente mayor, no vamos a tener una buena vejez. Necesitamos poner cuidado. Ya llega un momento en que la hermana empieza con los famosos achaques. Y ya la hija o el hijo, ya vas a empezar. Total, tómate una pastilla, ya. No tienes que estar, pues, la verdad, molestando. Yo vivo bien tranquilo, estoy bien feliz. Sí, ahorita y mañana. Yo siento que en la iglesia no pasa, no debe de pasar. Pero nosotros somos la luz del mundo y este mundo está mal porque hemos dejado el consejo de los adultos. Cuando nosotros regresemos al consejo de un anciano, todo este mundo va a cambiar. Cuando estamos jóvenes, nosotros a veces nos perdemos en la idea de que no vamos a llegar a viejos o se ve lejano. Pero cuando nosotros vamos caminando y vemos que vamos irremediablemente para ser ancianos, nos damos cuenta de que a veces es muy tarde para corregir y caemos en el mismo espacio donde mi padre, que era fastidioso, que odiaba su manera de ser, me dejó. Yo recuerdo cuando llegamos aquí a Azcapotzalco, conocí a una ancianita que le habían amputado un pie y entonces se paraba en un descanso del edificio y con las muletas allí estaba. Yo estaba muy chamaco, muy niño, y me acercaba y le preguntaba y la señora me contestaba con mucho esmero y me enseñó algunas cosas. Recuerdo también que su hija, una mujer ya madura, la tenía allí como algo que le molestaba. Según platicaba, había sido muy mala madre. Yo decía, la señora es muy buena persona. Y bueno, pasó el tiempo, la señora murió, fue sepultada y la señora madura llegó a la edad adulta, a la edad de anciana. Y adivine qué, sus hijas también la tenían allí rezagada, les molestaba. Las últimas veces que yo la vi en el mismo lugar donde estaba su madre y se separaba. Pareciera mentira. Donde se paraba su madre, allí se paraba ella, yo creo que recordando lo que había hecho. Y lo último que recuerdo de esa mujer es que cuando yo el año pasado iba a ver a mi padre, cruzaba y se oía en la puerta. Golpeaba la puerta, porque la tenían encerrada, porque no tenían tiempo para esa mujer. Bien dice la Biblia, todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. Por eso me interesa que nosotros meditemos qué estamos haciendo con nuestros hermanos ancianos, con las personas que nos rodean, que ya son ancianos. ¿Qué estamos haciendo? Porque todo lo que estemos guardando es una alcancía que nos va a traer repercusiones cuando seamos ancianos. La Biblia no se puede equivocar. Cuando uno se comporta bien delante de Dios, llega a la edad anciana en una buena vejez. La Biblia dice, no he visto justo desamparado, ni hijo de justo que mendigue pan. David decía, he sido joven y he envejecido y no he visto nada que le afecte a un hijo de Dios. Vamos a ver Crónicas. Alguien que me ayude a leer Crónicas. Primera de Crónicas, capítulo 29. Precisamente el rey David aquí es narrado y se ve cómo terminó. Y eso es lo que yo quisiera que todos meditáramos, en el grado que nosotros vivamos una vida estable, en paz, con nosotros mismos, con Dios principalmente y con nuestros ancianos.
Estamos garantizando que cuando lleguemos a esa edad va a haber gente que nos rodea, que nos va a cuidar y nos va a ayudar. Dice el versículo 28 del capítulo 29 de Primera de Crónicas. Así reinó David, hijo de Isaí, sobre todo Israel, y el tiempo que reinó sobre Israel fue 40 años. 7 años reinó en Hebrón y 33 reinó en Jerusalén. Y murió en buena vejez, lleno de días, de riqueza y de gloria, y recibió en su lugar, y reinó en su lugar Salomón su hijo. Hasta allí. Reinó David todos los días, y cuando llegó a su vejez, murió en buena vejez. La pregunta obligada, ¿qué es morir en buena vejez? ¿Cuántas veces vemos ancianitos que ya no tienen lucidez, que ya no pueden hablar o que se pasan en cama días, semanas enteras? Buena vejez es tener la bendición de Dios y un día antes de morir despedirse de todos los seres queridos, cerrar los ojos y descansar. Eso es un morir en buena vejez. Tener la lucidez para conocer y descansar. Esa es una bendición de Dios. ¿Cómo podemos morir en buena vejez? Bueno, pues yo no voy a redundar en eso porque la hermana ya nos dio la primer clase. La alimentación, una buena alimentación. Lo primero, ya lo dije, es la bendición de Dios. Manténgase usted cerca de Dios y su vejez va a ser de lo mejor. ¿Cuántos ancianitos he visto que conviven con todos y que todos los nietos de la iglesia, los vecinos los quieren? Y hay otros que dicen, ay no, ese señor es chocante, ni su familia lo quiere. Yo vi un caso de a lo mejor el hermano Crespo, Arnulfo Crespo, se acuerda de aquel hombre de muletas que estaba en Río Blanco, se llamaba José Becerril. Cuando falleció, yo lo tuve en la casa, cuando falleció varios hermanos fueron con su familia y dio tristeza porque un familiar dice, no, dice yo, con ese hombre no tengo nada. ¿Por qué? Porque para morir en buena vejez hay factores. Tenemos que vivir cerca de Dios. Tenemos que tener una buena alimentación, como lo decía ya la hermana. Yo no me voy a meter en eso, no soy nutriólogo. Pero hay dos factores más para que usted muera en buena vejez y que no le dé mucha lata a sus hijos, nietos, familias. El ejercicio físico. Mientras usted se mantenga ejercitándose físicamente, está garantizando que usted va a tener una buena vejez. Y hay otra cosa más, el ejercicio mental. Principalmente si usted lee la Biblia, por supuesto, está garantizando que cuando llegue a viejo va a tener lucidez. Si usted se pasa todo el tiempo sin hacer nada, física y mentalmente, lo más seguro es que termine en una silla de ruedas. El ejercicio físico y mental, la buena alimentación y principalmente la obediencia a Dios es fundamental para llegar a una buena vejez. El rey David tuvo todo esto. El rey David se ejercitó, ya lo quitaron del ejército cuando dice que casi lo mataban, dice, no volverás a ir con nosotros a la guerra. Mentalmente siempre estaba al pendiente del reino y tenía que estar viendo todo lo que pasaba. En la alimentación no los puedo decir, pero creo yo que según la Biblia se alimentaba con la ley que marca Levítico 11. Y estar cerca de Dios, pues no le voy a platicar más, allí dice que hablaba con Dios directamente. Entonces, si nosotros queremos morir en buena vejez, tenemos que cuidarnos desde ahorita. La Biblia dice en Gálatas 6:7, todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. Si usted desde que está niño, joven, adulto, empieza a sembrar malos hábitos, empieza a hacer
no sé, autoritario, que tenga usted siempre problemas con los que le rodean, es seguro que cuando esté anciano nadie lo va a querer. Pero usted desde su juventud empieza a ser sociable, principalmente que esté cerca de Dios, obedeciendo la ley de Dios. Lo más seguro es que cuando usted esté anciano, no solamente su familia, sino los hermanos de la iglesia, la gente que está afuera, le va a tener un aprecio. Tenemos que empezar desde jóvenes a sembrar lo que queremos para cuando estemos ancianos. Vamos, pregúntese usted, cuando esté usted anciano, ¿qué es lo que quiere? ¿Quiere que lo pongan en un rincón y digan, ay, no me molestes? Haga lo mismo con los ancianos que le rodean en este momento. Si usted quiere que lo traigan aquí, lo atiendan, desde este momento usted regale un momento a cada uno de los ancianos que tenga cerca. Eso va a garantizar que usted pueda convivir y que cuando esté anciano, usted va a recibir lo mismo. La Biblia lo dice, todo lo que el hombre siembra va a cosechar. Vamos a leer Timoteo. La regla no es para que los jóvenes tengan que aguantar a los viejos, solamente no, sino los viejos también tienen que poner de su parte. Es que yo ya estoy muy grande, ya no puedo, llévame en silla de ruedas y tráeme de comer a la cama y aséame, y tampoco. Y eso lo vamos a garantizar en el grado que desde la juventud nosotros seamos independientes, pero no aislados, que es diferente. He conocido hermanos ancianos que uno llega, oiga, ¿puedo ayudarle? No, déjenme. No se les puede ayudar porque han sido siempre educados a que todo lo hacen ellos son el centro de la atención, hay un egoísmo tremendo. Entonces, no podemos nosotros extremarnos a decir, el anciano se le va a dar todo, pero tampoco podemos decir, se le va a abandonar. Yo creo que en el grado que haya convivencia desde la juventud, la niñez, estamos garantizando que cuando haya un anciano va a haber esa misma convivencia. Vamos a poder atenderlo, va a haber comunicación. No vamos a quitarlo de su medio, pero tampoco le vamos a dar todo el gusto. Hay gente que dice, es que tú no amas a tu padre que ya está anciano. ¿Por qué? Porque le has quitado, por ejemplo, es diabético, le has quitado el azúcar. No se la puedo dar porque si no lo mataría. Entonces, el amar a un anciano es muy complicado. Llegó una hermana de cierto lugar y me dice, hermano, me vieron mal, me han criticado porque mire, tuve a mi padre en la casa, ninguno de mis hermanos quiso venir a ayudarlo y en las noches se me caía y lo que hice es amarrarlo de las manos y de los pies para que al moverse no se fuera a caer. Y digo, bueno, no es lo más apropiado, ¿ah? Pero es mejor a que se ruede y se caiga y se golpee. Porque cuando se caía, decía esta hermana que llegaban los hermanos y decía, tú le pegaste. O sea, no solamente no ayudaban, sino llegaban a acusarla. Entonces, dice, fíjese que no se me ocurrió otra cosa más que amarrarlo. Y ya así no se cayó, pero él se quejó que lo amarré. Y me criticaron. Es muy complicado tener a un anciano. En el grado, reitero, que nosotros tengamos educación, yo no soy la persona más adecuada para dar esta plática, pero me interesa y me llama la atención porque tengo años en la iglesia y no se platica sobre esto. Si hubiera pláticas sobre esto sería magnífico, de personas que lo sepan, que lo puedan dar bien, pero yo lo estoy dando de término bíblico. La Biblia nos marca que no podemos ser ajenos a la necesidad de un anciano. Vamos a leer Timoteo 5, les dije Timoteo 5, y vamos a leer el versículo 1. Hay responsabilidades de ambas partes, tanto de los que están alrededor de un anciano como del anciano mismo. Entonces todos tenemos que participar en esta responsabilidad. Les dije,
capítulo 5, versículo 1. No reprendas al anciano, sino que exhórtale como a padre, a los más jóvenes como a hermanas. Bueno, voy a tomar la primera parte. No reprendas al anciano. Ay, papá, es que me fastidias. Mire, luego estoy con mi madre ya tiene 80 años y empieza con sus cosas, sus ideas, y le digo, mamá, mire, me retiro. Es que me dejas hablando sola, no, ahorita vengo, por favor. Es algo bien difícil porque ellos tienen, tienen una idea ya más, diría yo, más redondeada de la vida. Uno se la complica todavía más. Entonces dice, no reprendas al anciano. Dan ganas de a veces decir, es que está usted mal. Sin embargo, con toda dificultad, permítame tantito, por favor, mire. Tampoco creo que es bueno dejarlos hablando solo. Ah, sí, y darse la vuelta. Como dicen vulgarmente, darles la vuelta. Yo no lo creo conveniente, pero es bien complicado. Cada quien va a sacar sus propias conclusiones, pero aquí lo importante es que usted se inmiscuya en la responsabilidad de ver por nuestros ancianos. No solamente, reitero, en la iglesia. Somos la luz del mundo y allá afuera hay algún anciano que a lo mejor está gritándole a usted, necesito atención porque mi familia no me la da. Entonces a usted le toca ver cómo le puede dar sin perjudicarse. Porque tener un anciano también es mucha responsabilidad. Me lo voy a llevar a mi casa y después en la casa me argumenta que lo secuestré. Hay mecanismos para ayudar a un anciano. Entonces, reitero, debe de haber hermanos en la iglesia más capaces en todo esto para explicar todo esto. Pero debiera y debe de haber una orientación para cómo cuidar a un anciano, cómo estar conviviendo con él. La hermana que está aquí presente, cómo alimentar a un anciano. Decía ella en su plática, sentamos a los niños y les ponemos un plato así, porque yo como de este tamaño. Y, a ver, y si no te lo acabas, aquí tengo el látigo. Pero también en el caso del anciano pasa lo mismo. Pues es que no comes, ¿cómo no te vas a enfermar? A ver, come. Y a mí me sirve una salsa, pero bien picosa, come. Yo soy muy dado a los picantes y en la casa hay picantes y el anciano pues, se aguanta. O no come o come la misma salsa que yo. Entonces, toda esta orientación creo que es necesaria en la iglesia, cómo tenemos que convivir con nuestros ancianos. No podemos dejar estar pasando más tiempo porque tenemos ancianos en la iglesia que necesitan atención. Bueno, ya casi, ya concluí. Vamos a ver el versículo 16 de aquí de Timoteo 5, 16 y 17. Es bien amplio este tema, yo quisiera hablar más, pero creo que no los quiero aburrir, hermanos, discúlpenme. Les dije 5. Si algún fiel o alguna fiel tiene viudas, manténgalas y no sea agravada la iglesia, a fin de que haya lo suficiente para los que de verdad necesitan, no son viudas. Los ancianos que gobiernen bien sean tenidos por dignos de doblado. Fíjese bien cómo utiliza el término, hermano. El anciano que sea anciano hay que respetarlo, pero el que sea allegado a Dios, que tenga una buena reputación, sea tenido por doble respeto. Y eso también se debe de implementar en la iglesia. La iglesia agarra y dice, bueno, es que cada quien que atienda a su anciano, o si hay un anciano, pues ni modo. Creo que el ministerio o la iglesia, no sé, debe de ver si hay algún anciano. Aquí, bendito sea Dios, no tenemos esa responsabilidad, pero si hay algún anciano y que haya servido a la iglesia y que se haya quedado allí sin ayuda, la iglesia debe de ver cómo ayudarlo para que pues no pase algo triste con ese anciano. Vamos a ver Tito, ahí enseguida Tito capítulo 2, versículo 2 al versículo 5. Tito dice,
Lo voy a leer rápidamente ya para terminar, usted lo lee detenidamente en su casa. El libro de Tito, capítulo 2, versículos, que los viejos sean templados. Esta es una observación para los ancianos. Prudentes, sanos en la fe, en la caridad, en la paciencia. Las viejas, asimismo, se distingan en un porte santo, no calumniadoras, no dadas a mucho vino, maestras de honestidad, que enseñen a las jóvenes, a las mujeres jóvenes a ser prudentes, a que amen a sus maridos, a que amen a sus hijos. Bueno, si se da cuenta usted, medítelo en su casa. No solamente es decir, hermanos, cuiden a los ancianos necesitan, sino también los ancianos que se ganen ese lugar. Yo me acuerdo de una anciana que una familia se le iba a llevar, pero se dio cuenta que era un poquito problemática y a última hora dijeron, no la llevamos. La hermana estaba en silla de ruedas, tenía artritis y cuando pasó ese hermano, bueno, estábamos pasando a saludar, cuando pasó ese hermano que no se la quiso llevar, ya no podía mover su cuerpo y lo que hizo es voltear su cara y no lo saludó. ¿Se imagina? O sea, un anciano que todavía que necesita, está dando ese mal testimonio, ¿quién no va a querer? Entonces, no solamente los jóvenes, los adultos tenemos que ver por los ancianos también tienen que granjearse ese lugar porque saben, dice la Biblia, cuando eres joven, vas donde quieres, pero cuando eres viejo, cuando eres anciano, vas donde tú no quieres. Y si todavía dices, no quiero ir, pues te imaginas, todo lo mejor es decir, mira, no quiero ir, pero voy a ir porque ya no me queda. Entonces, reitero, hermanos, creo yo que este tema tiene pocos pasajes en la Biblia, pero mucho que tratar. Cómo atender a un anciano, llamar a los ancianos y ayudarles a entender cómo se deben de comportar en sus hogares, máxime si llegaron ya tarde al Evangelio, en fin, muchas cosas, pero lo principal es que nuestros ancianos deben de ser respetados, nuestros ancianos deben de tener un lugar en la iglesia. Ningún varón o hermana que sea anciano, que tenga edad adulta, debe de ser ofendido. Ningún anciano que esté afuera de la iglesia tampoco debe de ser ofendido. La sociedad predica mucho el respeto, pero creo que muchas de las veces es lo que menos hacemos en contra de los ancianos. Vamos a ponernos de pie, vamos a leer nada más Salmo 71. Abra su Biblia en Salmo 71. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 18. Yo quiero pedirle al hermano Salvador que pase por acá y que todos, conforme lo vayan encontrando, se pongan de pie. El hermano le voy a pedir que haga la lectura. Esas son las palabras del rey David. Cómo es que él pedía que siempre se mantuviera en el camino de Dios y que en sus momentos de vejez Dios tuviera misericordia de él. Vamos a recibir así a nuestro hermano diácono Salvador Cortés y él nos va a guiar en esta lectura. Salmo 71 del 1 al 18. Del 1 al 18. Ya tenemos nuestra lectura, hermanos. Salmo 71 del 1 al 18. Vamos a hacerlo de una manera uniforme, pausado, respetando puntos y comas, para poder entender bien esta lectura. Dice así: En ti, oh Jehová, he esperado. No sea yo confuso para siempre. Hazme escapar y líbrame en tu justicia. Inclina tu oído y sálvame. Séme por peña de estancia, a donde ocurra yo continuamente. Mandado haz que yo sea salvo, porque tú eres mi roca y mi fortaleza. Dios mío, líbrame de la mano del impío,
de la mano del perverso y violento. Porque tú, oh Señor Jehová, eres mi esperanza, seguridad mía desde mi juventud. Por ti he sido sustentado desde el vientre, de las entrañas de mi madre, tú fuiste el que me sacaste. De ti será siempre mi alabanza. Como prodigio he sido a muchos, y tú mi refugio fuerte. Sea llena mi boca de tu alabanza, de tu gloria todo el día. No me deseches en el tiempo de la vejez. Cuando mi fuerza se acabare, no me desampares. Porque mis enemigos han tratado de mí, y los que echan mi alma consultaron juntamente, diciendo: Dios lo ha dejado. Perseguid y tomadle, porque no hay quien le libre. Oh Dios, no te alejes de mí. Dios mío, acude presto a mi socorro. Sean avergonzados, fallezcan los adversarios de mi alma. Sean cubiertos de vergüenza y de confusión los que mi mal buscan. Mas yo siempre esperaré y añadiré sobre toda tu alabanza. Mi boca publicará tu justicia y tu salud todo el día, aunque no sea el número de ellas. Justicias. Oh Dios, enseñásteme desde mi mocedad, hasta ahora he manifestado tus maravillas, y aún hasta la vejez y las canas, oh Dios, no me desampares, hasta que denuncie tu brazo a la posteridad, tus valentías a todos los que han de venir. Amén. Gracias.